Hola, vamos a abordar la última parte de la crítica de la razón pura, lo que solemos llamar la dialéctica trascendental, y vamos a tratar el tema de si la metafísica puede ser una ciencia. Esta es la parte más importante de la crítica de la razón pura, porque es donde se trata la conclusión fundamental que vimos al principio del tema. Mirad, vamos a dividir esto en tres partes que iremos tratando. Primero tenemos que explicar por qué los juicios de la metafísica no son sintéticos. Después explicaremos cómo se originan las tres ideas de la razón si no vienen de la propia experiencia. ¿Mm? Eh, el resultado va a ser, o digamos que la respuesta va a ser, que es la propia razón que como facultad de síntesis absoluta es la que genera esos tres conceptos absolutos. Y por último, vamos a explicar los dos usos que tienen esas tres ideas de la razón. El uso ilegítimo, que es tratar de utilizarlas para hacer ciencia como objetos de experiencia, y el uso legítimo, que es, sin considerarlas reales, tratar de utilizarlas para querer aumentar nuestro conocimiento, pero considerándolas como ideales, a los que nunca podremos llegar. Trataremos de solucionar así los problemas fundamentales que la crítica de la razón pura se planteaba y dejaremos para el último vídeo de esta serie las conclusiones de la crítica de la razón pura, que será un vídeo de, por decirlo así, de resumen y de síntesis de lo más importante. Vamos allá. Si recordáis bien, el cuadro que estábamos dando era un cuadro que nos resumía toda la crítica de la razón pura. Habíamos explicado ya la estética trascendental, que hablaba de cómo la sensibilidad generaba la matemática como una ciencia. Luego habíamos hablado de la analítica trascendental, que explicaba cómo el entendimiento transforma la física en una ciencia. Y ahora en la dialéctica trascendental deberíamos explicar si la metafísica puede ser ciencia o no. Como veis, es la facultad que se encargaría de esta labor sería la razón, que es una facultad que genera síntesis absolutas, conceptos absolutos, como son estos tres: el concepto de mundo, el concepto de yo y el concepto de Dios. Ahora bien, si lo primero que nos tenemos que preguntar es si estos tres conceptos son o proceden de la experiencia, son objetos de experiencia o proceden de la experiencia, nos daremos cuenta enseguida que, a diferencia del resto de síntesis, veamos la línea azul, ¿no? La fila azul, el resto de síntesis sí que tienen una parte material y una parte formal. Si os dais cuenta, el fenómeno, que es la síntesis de la sensibilidad, la intuición empírica, bueno, tiene como materia el caos de sensaciones y las intuiciones puras. ¿Veis? El caos de sensaciones más las intuiciones puras, que son el espacio y el tiempo, generan el fenómeno. Ese fenómeno es la propia materia que toma el entendimiento para unirlo a los conceptos puros y al resto de conceptos empíricos para dar como resultado los conceptos empíricos. Ahora bien, fijaos que la razón no genera los ideales a partir de la experiencia. No se recibe a partir de los juicios un objeto de experiencia. Más bien, los juicios generan, olvidándose de la experiencia, por eso está el cuadro rojo vacío, olvidándose de la experiencia, sus tres ideas, o como hemos puesto ahí, sus tres ideales. Claro, si la razón no toma sus objetos de la experiencia, quiere decir que sus juicios no pueden tener carácter sintético, son meramente analíticos. Recordad que un juicio analítico era aquel sobre el cual el predicado está incluido dentro del sujeto y no nos explican nada nuevo, sino sencillamente, más que ampliar nuestro conocimiento, explican mejor lo que ya sabíamos. ¿Eso qué quiere decir? Que ni la idea de mundo, ni la idea de yo, ni la idea de Dios vienen de la experiencia. ¿De dónde vienen? Bueno, pues para esto sería ese segundo punto que queríamos explicar. Lo que dice Kant es que cuando nosotros unimos dos conceptos y formamos juicios, un concepto empírico hace de sujeto, otro concepto empírico hace de predicado, bueno, vamos haciendo juicios cada vez más universales. Esos juicios universales llegan a un punto en el que, para seguir siendo más universales, deben olvidarse de la experiencia. O dicho de una manera más kantiana, la razón siempre busca lo incondicionado.
La condición que condiciona lo anterior hasta llegar a la condición que no está condicionada por ninguna otra. El mejor ejemplo sería Dios. La condición que no está condicionada por ninguna otra es Dios, lo más incondicionado que puede existir. Ahora bien, ¿tenemos experiencia de Dios? Evidentemente no. Dios no es captado ni en el espacio ni en el tiempo, ni se puede aplicar a él las categorías, porque las rebasa. Pero si la idea de Dios no ha salido de la experiencia, ¿de dónde ha salido? Bueno, lo que dice Kant es que los conceptos que tenemos empíricos de algún modo nos piden una mayor universalidad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que veáis cómo llegamos a la idea de mundo o universo sin contar con la experiencia. Por ejemplo, este iPad con el que estoy grabando esto está dentro de una habitación y esa habitación está dentro de mi casa. Yo me puedo plantear qué hay más allá de mi casa. Más allá de mi casa está el barrio, también puedo tener experiencia del barrio. Y más allá del barrio está Madrid, también puedo tener experiencia de Madrid. Más allá de Madrid estaría el país, sería España. Una experiencia completa de España yo creo que nunca he tenido. Pero más allá de España estaría el continente, el océano y la tierra. Recordad que realmente una experiencia real de la Tierra hemos tenido muy pocos hombres, yo desde luego no. Y hace muy poco tiempo, ¿no? A partir de que pudimos salir de la Tierra y verla desde fuera. Pero ¿y si decimos que la Tierra está en el sistema solar? ¿Quién ha tenido una experiencia del sistema solar? Realmente nadie. Es una hipótesis que hacemos que la verdad es que está prácticamente, podemos decir que todavía está dentro de la experiencia porque es algo cercano. Pero ¿y si decimos que el sistema solar está dentro de una galaxia que llamamos Vía Láctea? Pues de eso tenemos muchísima menos experiencia. ¿Y si decimos que la Vía Láctea es una de las miles de millones de galaxias que hay en el universo? Bueno, pues como veis hemos llegado a la idea de mundo. La idea de mundo, fijaos, recoge dentro de sí, como dice Kant, un concepto absoluto de toda posibilidad de experiencia externa. Es decir, si tuviera en mi mano toda experiencia posible, externa, entonces habría vivido la idea de mundo o la idea de universo. Pero nadie la ha vivido. Por lo tanto, es una experiencia reconstruida, bueno, es una idea reconstruida sin la experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando empezamos a pensar la idea de mundo como algo que conocemos y como un absoluto que podemos estudiar, pues nos planteamos si el mundo tiene un comienzo o no lo tiene, si en el mundo existe la libertad o no existe, y ahí estamos tomando el universo entero como un solo objeto, del cual hemos tenido experiencia completa y podemos deducir algo de esa experiencia, cosa que nunca ha ocurrido. Así que fijaos, la idea de mundo viene a partir de esa universalización de los conceptos, olvidándonos de la experiencia sensible, y así llegamos a esa idea de universo o mundo. La idea de yo es igual, ¿no? Generamos a partir de experiencias concretas que hemos tenido un concepto absoluto de toda posibilidad de experiencia interna, y esa sería la idea de yo o de alma. Pero claro, de conocer partes de nuestro alma, a conocer el alma absolutamente y decir cómo funcionan todas las almas, hay una distancia. Es la distancia que hay entre el psicólogo y el metafísico. El psicólogo estudia esas partes del alma de las que tenemos experiencia. El metafísico toma el alma como una instancia que puede conocer en sí, aunque no haya tenido experiencia de ella, y empieza a sacar conclusiones absolutas de él. Pues es la misma diferencia que hay entre un metafísico y un físico. El físico estudia los cuerpos que caen y los estudia a partir de la experiencia. El metafísico estudia el universo entero como si lo pudiera conocer. Bueno, está claro que si en la idea de universo reúne toda posibilidad de experiencia externa, la idea de yo reúne toda posibilidad de experiencia interna, ¿qué reúne la idea de Dios? Evidentemente, toda posibilidad de experiencia. Es el concepto más absoluto que hay. Y fijaos, es un concepto al que llegamos uniendo las otras dos, ¿no? El mundo y el alma, los dos mundos, se reunirían en esa idea absoluta que contiene todo y que sería la idea de Dios. Bueno, con esto nos podemos preguntar qué pintan estas ideas en nuestra razón, porque evidentemente al no salir de la experiencia las hemos puesto nosotros. ¿Por qué están ahí? Kant va a contestar esta pregunta hablando de los dos usos que tienen las ideas de la razón. Digamos que tienen un uso positivo, o como él dice mejor, legítimo, y un uso negativo, o como él dice, ilegítimo. Vamos a empezar por tratar cuál es ese uso ilegítimo, ese uso negativo de las ideas de la razón, que es lo que llama él el uso constitutivo. El uso constitutivo
es un uso ilegítimo de las ideas de la razón. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando las tomamos como si constituyesen parte del mundo de experiencia, por eso se llaman constitutivo, pues entonces nos llevan a errores y contradicciones irresolubles. Dicho de otra manera, por quitar la palabra constitución dentro del uso constitutivo, el uso constitutivo sería aquel en el cual tomamos las ideas de la razón como si formaran parte de la experiencia. En ese caso lo que hacemos es aplicarle las intuiciones puras, es decir, el espacio y el tiempo, y las categorías, como si fueran cualquier otro objeto de experiencia, y evidentemente la razón ahí se colapsa y nos lleva a contradicciones irresolubles. Yo siempre pongo el ejemplo de que es como si quisiéramos pegar un sello, una carta, con una herramienta que no fuera para eso, como si tuviéramos una caja de herramientas para coches y quisiéramos pegar el sello de la carta con esa caja de herramientas. Evidentemente romperíamos la carta con un destornillador, con unos alicates. Bueno, pues eso es lo que pasa. Al aplicar los instrumentos que tenemos para la experiencia a objetos que no son de experiencia, pues caemos en contradicciones que nos van a llevar a formar esa metafísica de la que tantas veces hemos hablado, que caía en constantes contradicciones entre unos autores y otros. Y lo que tenemos aquí, un poco mejor explicado, son las distintas contradicciones a las que nos lleva cada idea. Como veis, Kant denomina de una manera distinta cada una de esas contradicciones. Las contradicciones sobre la idea de mundo son las antinomias, las contradicciones sobre la idea de yo son los paralogismos y las contradicciones sobre la idea de Dios son los ideales. Vamos a repasar cada una de ellas. Como veis, las tenemos en este cuadro, pero para poder manipularlo un poco mejor, me voy a ir al documento que tenemos en los apuntes, que está en la página 16. A ver. En la página 16 tenéis ese mismo cuadro, porque todo el material que tenéis en el cuadro que os estoy mostrando está en los apuntes, lo podéis buscar. Bueno, en este cuadro, como veis, tenemos las tres contradicciones mejor explicadas. Vamos a tomar como ejemplo las antinomias. Las antinomias es tal vez la parte más famosa de la crítica de la razón pura de Kant. Son las contradicciones dedicadas a la idea de mundo. Fijaos, serían estas. ¿Puede el mundo tener un origen o no? ¿Puede el mundo estar compuesto de partes indivisibles, es decir, partículas últimas, o no? ¿Existe en el mundo, en el universo, la libertad o no? ¿Existe en el universo algún ser que sea necesario o todo es contingente? Bueno, estas cuatro preguntas que se han hecho todos los metafísicos de la historia, evidentemente, en la propia metafísica se han contestado de muchas maneras distintas. ¿Qué hace Kant en la crítica de la razón pura para mostrarnos esa contradicción? Hace una cosa muy curiosa. Tendréis que iros a la última página de los apuntes, donde hay copiado uno de los textos de las antinomias. Fijaos qué curioso. La crítica de la razón pura es un libro en el cual todo está explicado, pues, como en el resto de libros, en una sola columna. Pero cuando llega a las antinomias, él divide el formato del texto en dos columnas. Y en una de ellas pone tesis. El mundo tiene un comienzo en el tiempo con respecto al espacio. También está igualmente cerrado en límites. Y lo demuestra de un modo necesario. Sin embargo, al lado pone antítesis. Bueno, tesis es afirmación, antítesis es negación. El mundo no tiene un comienzo ni límites en el espacio. Y lo demuestra de un modo necesario. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que nos quiere mostrar cómo hay una absoluta contradicción entre una columna y otra. Y sin embargo, ambas están demostradas de un modo necesario. ¿Por qué? Porque, evidentemente, lo que quiere mostrar Kant en este momento es cómo estamos utilizando las categorías y el espacio y el tiempo de una manera equívoca o de una manera, si queréis, errónea. No deberíamos utilizarla en estos objetos. El universo no es un objeto que se pueda tomar, que forme parte de la experiencia. Entonces no lo estudiemos con los instrumentos que forman parte de la experiencia. Por eso, al tomar la antinomia de si el universo tiene límites en el tiempo y en el espacio, pues evidentemente podemos demostrar que sí y que no, de un modo necesario. Porque no estamos estudiando un objeto real, un objeto existente. No está dentro del espacio y del tiempo el universo.
Bueno, este sería un ejemplo. Los paralogismos, que es otro de los ejemplos que me gustaría mostraros, los paralogismos son las contradicciones a las que nos lleva el tomar el yo como un objeto al que se le pueda aplicar las categorías. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen esas contradicciones? Mirad, normalmente nosotros cuando consideramos que el yo existe, el yo lo tomamos como un sujeto. Un sujeto que conoce un objeto que es las cosas o el mundo, ¿no? Y ese sería el objeto. Ese esquema de el yo conociendo una cosa externa se rompe cuando yo quiero conocer al propio yo. Porque el propio yo, si os dais cuenta, no es un objeto para sí mismo. No puede convertirse en un objeto para sí mismo el yo. El yo siempre será un sujeto. Y cuando lo tratas de convertir en un objeto, lo que haces es generar una imagen de él que no es realmente él. Por lo tanto, cada vez que afirmas que conoces el yo como una cosa externa, no estás conociendo el yo, estás conociendo una imagen deformada de él que te va a llevar a evidentes contradicciones. Los ideales del yo, los ideales ya serían las contradicciones a las que nos referimos cuando tratamos de explicar si Dios existe o no existe. Los ideales son realmente las tres demostraciones que ha habido sobre la existencia de Dios. Kant las resume en tres, son realmente las tres que vimos en Descartes. El argumento ontológico, el argumento cosmológico y el argumento de la finalidad. El argumento ontológico consiste, ya sabéis, en que a partir de la esencia de Dios demostramos su existencia. Como Dios es perfecto y la perfección contiene la existencia, porque no tiene sentido que la perfección, algo que es perfecto, no exista a la vez, pues tiene que existir necesariamente. Claro, ¿qué dice Kant sobre esto? Pues que aquí estamos confundiendo la categoría de posibilidad, que es la de la esencia, con la categoría de existencia, que tendría más que ver con el espacio y el tiempo. Evidentemente no conocemos a Dios en el espacio y el tiempo, por mucho que pensemos en sus características. Así que ese argumento ontológico estaría basado en que tomamos una categoría y la confundimos con otra. Confundimos la categoría de posibilidad con la categoría de existencia. El argumento cosmológico se basa en que, como todos los seres del universo son contingentes, tiene que haber un ser necesario del que vengan. Pero claro, no sé si os dais cuenta, pero aquí pasa aquello que decía Hume. Cada vez que aplicamos la causalidad a algo externo, estamos poniendo más de lo que sabemos, porque la causalidad, tanto para Hume como para Kant, es algo interno a nosotros. En el caso de Kant es una de las categorías de la razón. No puede servir, bueno, en este caso, una categoría del entendimiento, ¿no? No puede servir para demostrar algo externo al propio entendimiento, y mucho menos para demostrar un objeto que jamás hemos captado dentro del espacio y el tiempo, como es Dios. El argumento de la finalidad es la quinta vía de Tomás. La quinta vía de Tomás, ya sabéis, lo que decía era que si el universo está tan bien diseñado, tiene que proceder de un ser que lo haya diseñado bien, ¿no? Si el universo funciona como un gran reloj, tiene que haber un relojero. Vale, lo que dice sobre esto Kant es que es igual, está basándose en la categoría de causalidad fuera de las condiciones de nuestra experiencia, y evidentemente eso no es justificable. No puedes justificar la existencia de algo a partir de algo externo, a partir de una categoría que solo sirve para ordenar la experiencia que recibimos de fuera. Que nosotros la ordenemos así no quiere decir que ella realmente sea así. Que los fenómenos tengan causalidad para nosotros no quiere decir que el noúmeno y en el mundo del noúmeno, que es donde estaría Dios, se produzca esa causalidad y podamos llegar a demostrar su existencia a partir de esa causalidad. Bueno, como veis, me he tenido que ir un poco lejos para demostraros un poco mejor estas ideas. Esto sería lo que se refiere al uso constitutivo de la razón, que como veis es un uso negativo, un uso que nos lleva a contradicciones porque aplicamos las categorías y el espacio y el tiempo a objetos que no son de experiencia. Por otro lado tendríamos el uso regulativo. El uso regulativo es un uso legítimo. Es cuando tomamos las ideas de la razón para regular nuestro conocimiento. ¿Y qué quiere decir Kant con regular nuestro conocimiento? Lo que quiere decir es
que esas ideas, si no las tomamos como realidades externas a nosotros, sino como, en cierto modo, ideas que sirven de ideal absoluto al que nuestro conocimiento querría llegar, estas ideas sirven para que avancemos en el conocimiento. ¿Por qué? Porque nos van a obligar a buscar conocimientos cada vez más universales. Bueno, este ejemplo que poníamos antes de mi iPad está en la habitación está en la casa, etcétera, y al final estamos en la Vía Láctea. Bueno, esto es porque precisamente tenemos la idea de universo. La idea de universo es el culmen de todo conocimiento externo que podamos llegar. Y esa idea tira de nosotros para querer ampliar mi experiencia más allá de mi ciudad, más allá de mi país, más allá de mi planeta. Claro, esto evidentemente nos lleva a entender la razón de un modo totalmente distinto. La razón, fijaos, la razón hasta ahora era, por un lado, podía ser una de las facultades y por otro lado podía ser todas las facultades en su conjunto. Para eso yo creé este pequeño dibujo que le podéis llamar el embudo, o en este caso le he dado la vuelta para que veáis la idea que podría ser más interesante. La razón para mí es como una especie de aspirador. Aspirador en tanto que a lo que se dedica es a sintetizar algo que está separado y ella va uniendo. Va dándole, va metiéndolo por sus moldes y va sintetizándolo hasta llegar a estos tres objetos que son los objetos de mundo, Dios, yo. Le he dado la vuelta para que cogierais esta idea del aspirador, pero ahora, si queremos leerlo, me temo que tenemos que volverlo a poner en su propio estado. Mirad, la razón era el conjunto de las facultades, pero también era una de las facultades. ¿Qué diferencia o qué parecido hay respecto a todo esto? Vamos a hacer una foto y así puedo pintar en este esquema. Mirad, vamos a coger, por ejemplo, esto mismo. Vamos a guardarlo. Vamos a irnos a fotos porque si no, no hemos conseguido nada. Cuando tenemos... A ver... No encuentro... Ahí, perdonad. La razón es el conjunto de facultades y una de las facultades. Yo creo que ahí sí lo podéis ver. Como hemos dicho, lo que hace la razón es sintetizar los distintos conocimientos. Fijaos, partimos del caos de sensaciones. Aquí lo tenemos. El caos de sensaciones llega a la sensibilidad, lo filtramos por medio del espacio y el tiempo y se transforma en el fenómeno. El fenómeno es la materia que capta el entendimiento, lo filtra a través de los conceptos puros y genera los conceptos empíricos que luego generan los juicios. Los juicios van uniéndose hasta generar los objetos de mundo, yo y Dios, que son objetos absolutos. Con esto lo que os quiero decir es que la razón al final, la razón es una facultad de síntesis desde el principio hasta el final. Va uniendo todo conocimiento, toda materia que va llegando, ordenándola con sus formas a priori, hasta llegar a generar estos tres objetos que serían sus ideales. Eso es lo que nos gustaría llegar a conocer de un modo absoluto. Por eso se llama razón a todo el conjunto de facultades, pero también a esa parte de la razón que se olvida de la experiencia y va generando sus propios objetos. Bueno, quería que vierais un poco por qué se llama razón tanto a una facultad como al conjunto de las facultades. Con esto ya podemos pasar otra vez al esquema general en el que estábamos. Si os dais cuenta, estas tres ideas, la idea de mundo, yo y Dios, les llama Kant ilusiones trascendentales. ¿Por qué? Son ilusiones porque no son reales y son trascendentales porque son condiciones de posibilidad de todo conocimiento, porque al final son lo que nos lleva a conocer todo lo demás. Por otro lado, no nos las podemos quitar de la mente, siempre están ahí, ¿no? Por eso son también trascendentales, porque son a priori. Con esto llegaríamos al final de la crítica de la razón pura,
teniendo una conclusión muy interesante con la que quiero acabar este vídeo para invitaros a ver las conclusiones generales de toda la crítica en el próximo vídeo. Fijaos, él ha llegado a la conclusión de que estos tres objetos, el objeto de mundo, yo y Dios, no se pueden conocer científicamente. Y por lo tanto no se puede dar la metafísica como ciencia. Pero se pregunta ahora, ¿y si estos tres objetos, el objeto de universo, de yo y de Dios, tienen un sentido más importante dentro del uso práctico de la razón, dentro de la ética? ¿Y si son el fundamento de la ética? Y por eso él se pondrá a escribir a partir de ese momento la crítica de la razón práctica, que habla de eso, de cómo estos tres objetos son el fundamento de la ética y generan una especie de metafísica moral o metafísica de las costumbres. Pues con esto ya hemos acabado este vídeo, os invito a que paséis al siguiente para las conclusiones generales.